El perro no deja de ladrarle a la caja fuerte olvidada en el sótano, hasta que sus dueños deciden abrirla, y al ver lo que hay dentro quedan paralizados. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que un animal sabía algo que nadie más entendía, como si vieran más allá de nuestros ojos, como sintieran cosas que escapan por completo a nuestra comprensión? A veces parece que los animales perciben secretos que ni siquiera los humanos más serían capaces de notar. Y la mayoría de las veces ignoramos estas hasta que es demasiado tarde. Alejandro y Sofía no estaban pensando en eso cuando llegaron a la antigua casa de sus abuelos en Guadalajara, México. La propiedad, congelada en él, era una mezcla de recuerdos y polvo, como si cada mueble y cada pared aún guardaran ecos de voces del pasado. No era solo una casa, era un pedazo de historia familiar que ahora debía quedar atrás. El plan era sencillo: organizarlo todo. Fue hacer algunas reformas y, sin embargo, desde el momento en que cruzaron la puerta, algo pareció diferente. No había nada visible, nada que pudieran directamente, pero la sensación estaba ahí, un sutil malestar, un escalofrío casi imperceptible que recorrió su piel como una de aire frío en un día caluroso. Los primeros días fueron de intenso trabajo. Cajas en el fondo de los armarios revelaban fotografías antiguas, cartas amarillentas por el tiempo y pequeños objetos que alguna vez fueron para alguien. En cada cajón abierto, en cada mueble rebuscado, los hermanos, huellas de la vida de sus abuelos, pedazos de un pasado que para ellos ya parecía lejano. Pero no fue solo eso. Había algo más en esa algo que todavía no podían entender del todo. Sofía lo sintió con más intensidad, mientras Alejandro se concentraba en la parte, comprobar el estado del techo, enumerar las renovaciones necesarias, calcular los costos, ella se observando los detalles. El silencio en la casa parecía demasiado pesado. Algunas puertas tardaron un poco en abrirse, como si dudaran en lo que escondían. Y luego estaba el sótano. El sótano siempre ha sido un lugar extraño. De niños evitaban bajar allí. Recordaron historias que contaban sus abuelos, advirtiéndoles que no tocaran lugares que no debían. Pero con el paso de los años, esas advertencias se convertido en meros recuerdos vagos, historias de la infancia que ahora parecían irrelevantes. Aún así, cada vez que Sofía pasaba de la puerta que conducía al piso inferior, sentía un escalofrío recorrer su espalda. No era miedo exactamente. Fue esa inexplicable, esa certeza silenciosa de que algo en esa casa no estaba bien. Alejandro, en cambio, no se dejó llevar por estos sentimientos. El todo tenía una explicación lógica. Las casas antiguas hacen ruidos extraños, la madera cruje, el viento entra por las rendijas de las ventanas. No nada sobrenatural ni misterioso allí. Solo necesitaban terminar el trabajo lo más rápido posible y seguir adelante. Pero a pesar de su resistencia, siquiera él podía ignorar por completo la sensación de que algo los estaba observando, que había algo ahí esperando a ser descubierto. La casa, con sus recuerdos y secretos enterrados en el tiempo, parecía viva, y lo que fuera que hubiera allí, parecía estar esperando el momento adecuado revelarse. ¿Alguna vez has sentido que un lugar contenía algo más que recuerdos? Como si las paredes historias que nadie más conocía. Comenta aquí si alguna vez has estado en una casa antigua y sentiste algo diferente, algo que no explicar. Me encantará leer tus historias. Y deja tu me gusta y suscríbete al canal para seguir la continuación de esta historia, porque qué pasará a continuación te dejará en shock. ¿Alguna vez te has cruzado con un animal que parecía haberte elegido, como si ya supiera que estar ahí a tu lado? A veces, sin previo aviso ni explicación, un perro aparece en el momento exacto en que lo necesitamos. Aún no lo sepamos. Eso fue exactamente lo que sucedió en aquella vieja casa, entre el polvo y los recuerdos del pasado, cuando un visitante inesperado de la nada, sin previo aviso, sin dueño, sin prisa por irse. Ya era tarde cuando Alejandro notó la presencia del perro. Animal estaba parado en el patio, entre la maleza que se había apoderado del jardín abandonado. Tenía pelaje dorado, ojos atentos y una postura que cautela y curiosidad. No parecía asustado, pero tampoco mostraba esa alegría típica de un perro que se acerca buscando. Se limitó a mirar, como si ya conociera ese lugar mejor que nadie. Intentó ahuyentarlo. Ella siseó, aplaudió y dio unos pasos firmes hacia él para hacerlo correr,
pero el cachorro no se movió. Simplemente inclinó la cabeza, como si estudiara a sus hermanos, como si estuviera decidiendo algo. Luego, con la misma tranquilidad con la que había caminó hasta un rincón del patio y se acostó allí, como si siempre hubiera sido su hogar. Sofía, la de Alejandro, sintió algo diferente al mirar al perro. No parecía simplemente un callejero perdido o un visitante temporal. Había algo en su forma de comportarse, en su forma de mirar a su alrededor, como si ya estuviera acostumbrado a ese entorno. Sus ojos tenían un brillo y atento, como si supiera más de lo que dejaba entrever. Ella se agachó lentamente, extendió la mano y lo llamó. El perro no se acercó a ella, le olió los dedos y, sin demora, se acurrucó junto a ella como si hubiera sido allí donde había estado todo el tiempo. «¿Quiere quedarse?», dijo Sofía sin lugar a dudas. «Solo quiere comida», respondió Alejandro cruzándose de brazos. Pero el perro no parecía interesado en la comida. No corrió a la cocina cuando se abrió la puerta, no rebuscó en las bolsas de basura, no demostró el típico de un perro callejero hambriento. Se quedó allí mirando la casa, como si esperara algo, o por alguien. Esa noche, mientras seguía insistiendo en que había que ahuyentar al perro antes de que se acostumbrara del todo, Sofía ya había tomado una decisión. Tomó un viejo de sus abuelos, lo llenó de agua y lo colocó en el suelo. Luego hizo una manta improvisada cerca de la puerta principal. El perro sin dudarlo, sin celebración exagerada, sin miedo, simplemente se instaló allí como si supiera que este era su nuevo hogar. Ella lo llamó un nombre ligero para un perro que parecía llevar un peso invisible en los ojos. Alejandro miró el suyo, pero no discutió. En el fondo, que nos gustara o no, ese perro no iba a ninguna parte. No estuvo allí por casualidad. Y esa noche, mientras todo parecía silencio, Tequila se atento, siempre con los oídos en alto. No se tumbó completamente, no se relajó como lo haría un perro normal cuando encuentra un nuevo. Estaba allí, pero no como un simple invitado. Él miró, esperó, como si supiera algo en esa casa no estaba bien, como si él estuviera allí, para asegurarse de que nada escapara a su atenta mirada. ¿Alguna vez has como los perros perciben cosas que nosotros no vemos? Como si sintieran algo en el aire, algo invisible, pero lo suficientemente real para inquietarlos. A menudo ignoramos estas señales, pensando que son solo reacciones instintivas ¿y si supieran algo que nosotros no sabemos? ¿Qué pasaría si estuvieran tratando de advertirnos algo que simplemente no podemos entender? El Tequila se adaptó rápidamente a la casa. Durante él acompañaba a Sofía de una habitación a otra. Se acostaba a su lado mientras ella organizaba cajas viejas y de vez en cuando aguzaba él al menor ruido. Alejandro, aún reacio a la idea de tener un cachorro cerca, empezó a tolerarlo. En el fondo, incluso me gustaba aunque nunca lo admitiría. Pero había algo en el Tequila que, con el paso de los días, se volvió imposible de ignorar. Desde el en que entró a la casa, el cachorro evitó ciertos lugares. Nunca se acercó a un pasillo específico. Evitó algunos muebles como si ya supiera no quería ir por ese camino. Pero lo más extraño fue su reacción ante el sótano. Parecía sentir algo que de allí, algo que ni Alejandro ni Sofía podían percibir. Al principio pensaron que era solo miedo. Tal vez ya había algo malo en un sótano antes. Tal vez le molestaba el olor a humedad, pero no fue eso. No era un miedo común y corriente. Fue más que la primera vez que Alejandro intentó abrir la puerta de la bodega, Tequila reaccionó de una manera que nadie esperaba. Todo su cuerpo se rígido, se le erizaron los pelos de la nuca y un gruñido bajo escapó de su garganta. Era un sonido diferente, no el de un perro por algo insignificante, sino el de un animal en alerta, dispuesto a proteger. Alejandro vaciló, sorprendido. «¿Cuál es tu problema?», refunfuñó empujando ligeramente al perro con el pie. Tequila no dio marcha atrás, al contrario, dio un paso adelante colocándose entre Alejandro y la gruñendo ahora con más agresividad. Tenía los ojos fijos en el pomo de la puerta, como si algo representara una amenaza real. Sofía, que estaba observando todo, frunció el ceño. Nunca había visto a Tequila reaccionar así ante nada. Un cachorro tranquilo, siempre observador, pero en ese momento parecía diferente. Algo allí le molestó profundamente. «Quizás deberíamos dejar esto más tarde», dijo colocando su mano en el hombro de su hermano. Alejandro puso los ojos en blanco, pero soltó la manija. Pronto como se alejó,
Tequila se relajó un poco, pero no se alejó. Continuó sentado frente a la puerta, atento, como si estuviera haciendo guardia. Volvió a suceder en los días siguientes. Cada vez que alguien pasaba cerca del sótano, Tequila estaba en alerta. Si Alejandro o Sofía se acercaban, entre ellos y la puerta, a veces simplemente mirando, otras gruñendo bajo pero con firmeza. No era un perro asustado, era un perro que sabía que algo dentro que no debía ignorar. En el fondo, Sofía empezó a sentir que no intentaba alejarse del sótano. Estaba tratando de ahuyentarlos. ¿Pero de qué y por qué? Sofía se preguntó si la extraña reacción de Tequila al sótano no era solo un reflejo de todo que ya había pasado. Después de todo, él no era un perro. Cuando apareció en la casa estaba delgado, su pelaje opaco y sucio, como si hubiera vagado sin rumbo durante mucho tiempo. Sus ojos una silenciosa tristeza, como si hubieran visto más de lo que debían. No era solo un callejero, era un superviviente. Desde que llegó, nunca se ha comportado como otros perros abandonados que finalmente encuentran un hogar. No mostró ese alivio inmediato, esa alegría explosiva de que finalmente se siente seguro. Aceptó la compañía de Sofía, siguió sus pasos, se acostó a su lado, pero nunca se relajó de Lera, como si estuviera siempre alerta, siempre prestando atención a algo invisible, algo que no podía explicar pero que sentía. Quizás, pensó Sofía, era el miedo al abandono. Un perro que vivió solo durante tanto tiempo podría sufrir trauma. Tal vez lo habían dejado atrás. Tal vez alguna vez vivió en un sótano frío, y ahora este lugar le despertaba malos recuerdos. Quizás fue solo eso, pero al mismo tiempo, algo dentro ella le decía que no era solo eso. Tequila no solo evitó el sótano, protegió su casa, no solo evitó ese pasillo, sino que también se entre ellos y la puerta. Su mirada no era solo de miedo, era una mirada atenta, estudiando, observando, como si estuviera que algo sucediera, y en el fondo Sofía sabía que los animales no suelen equivocarse en estas cosas. Se encontró observando al que permanecía inmóvil frente al sótano, con las orejas siempre aguzadas y los ojos fijos en la madera de la puerta, como si viera a través de ella. A veces gruñía suavemente, como si advirtiera algo, pero ¿a quién? ¿Para ellos o para lo que había dentro? Sofía quería que era solo un trauma del pasado, que solo haría falta tiempo y cariño para que Tequila olvidara su miedo. Pero cada vez que gruñía a puerta, un escalofrío le recorría la espalda, porque en el fondo sabía que no era solo un miedo irracional. Tequila no le miedo al sótano. Estaba tratando de advertirles sobre algo. ¿Alguna vez has visto a un perro reaccionar de una manera que no puedes? Una mirada diferente, un gruñido bajo, una tensión en el cuerpo que parece no motivo. Los perros suelen notar lo que ignoramos, sienten lo que nosotros no podemos ver. Tequila intentaba y tardaron en entender, pero cuando finalmente decidieron escuchar, no hubo vuelta atrás. Alejandro fue el primero en perderlos para él. No tenía sentido evitar el sótano solo porque un cachorro se sentía incómodo. Sofía todavía dudaba. En el fondo sabía que no podría convencer a su hermano de lo contrario. Así que esa mañana, finalmente, decidieron abrir la puerta que tanto temía. El cachorro se tensó tan pronto como se dio cuenta de lo que iban a hacer. Ojos oscuros siguieron cada movimiento de Alejandro mientras giraba la manija oxidada y forzaba la pesada puerta. En ese mismo momento, Tequila a gruñir. Sofía nunca lo había visto así antes. Su cuerpo estaba rígido, el pelo de su nuca erizado, y no apartaba la vista de la oscuridad que abría delante. El olor del sótano los golpeó a ambos de inmediato. Era olor a polvo acumulado y algo más que no pudieron identificar. El aire se sentía quieto, pesado, como si nadie hubiera puesto un pie allí en años. Alejandro tosió. Encendió la linterna de su celular y comenzó a bajar los desgastados escalones de cada paso, hacía que el suelo crujiera sordamente. Sofía dudó un antes de seguirlo. Tequila permaneció en lo alto de las escaleras, sin bajar ni un solo escalón. Sus ojos brillaban en la penumbra y pequeños gruñidos casi imperceptibles, como si quisiera decir algo, pero supiera que no tenía sentido. El sótano exactamente como lo imaginaban. Paredes desconchadas, cajas apiladas y telarañas cubriendo muebles viejos olvidados por el tiempo. Un armario de madera parecía a punto de derrumbarse, pero fue Alejandro quien lo vio primero. «¿Qué es eso?», dijo, señalando un montón de sucias y mohosas.
Sofía miró en la misma dirección. Bajo la tenue luz del celular, la forma metálica resaltaba. Se acercaron las lonas y fue entonces cuando lo vieron. Una vieja caja fuerte de hierro, grande, pesada y manchada por el tiempo. Sofía pasó la mano la fría superficie. El metal estaba cubierto por una fina capa de polvo, pero los detalles tallados aún eran visibles. No era un cualquiera. Parecía algo importante, algo olvidado allí hace mucho tiempo. ¿Sabías que esto estaba aquí?, preguntó Sofía mirando a sacudió la cabeza, todavía analizando el objeto. Ninguno de los dos recordaba que sus abuelos tuvieran una caja fuerte. Entonces, si no era de ellos, ¿de quién era? Tequila, en lo alto de las escaleras, empezó a ladrar. Un ladrido fuerte y firme que resonó en el espacio del sótano. Sofía sintió un escalofrío. Tequila no ladró sin motivo. Y fue en ese momento, frente a caja fuerte cerrada con llave, con el perro inquieto en lo alto de las escaleras, que estuvo segura de que estaban a punto de descubrir algo tal vez nunca deberían encontrar. ¿Alguna vez has visto a un perro insistir en algo con determinación que parecía que intentaba decir algo? No solo un comportamiento curioso, sino una verdadera casi desesperada. Tequila no dejaba de ladrar. Su cuerpo estaba tenso, sus orejas completamente aguzadas, su mirada fija en la fuerte. No era un ladrido cualquiera de esos que hace un cachorro cuando ve algo nuevo. Fue diferente. Fue una advertencia. ¿Una advertencia de qué? Sofía y Alejandro se miraron por un momento, tratando de entender la reacción del perro. La caja fuerte estaba allí, cubierta polvo y óxido, cerrada con llave y olvidada por el tiempo. Alejandro, aún intentando mantener una postura racional, se arrodilló junto a él e intentó abrirlo. El mango de hierro no se movió ni un milímetro. Giró en una dirección y luego en la otra. Nada. Pasó la mano a la superficie, buscando cualquier señal de un código o una cerradura obvia, pero era un modelo antiguo, de esos que requerían una clave, una que no tenían idea de dónde podría estar. Tequila no se alejó. Al contrario, cuanto más tiempo pasaba, más parecía. Primero caminaba de un lado a otro, gruñendo en voz baja. Luego se detuvo exactamente delante de la caja fuerte y empezó a arañar con fuerza, levantando polvo con las patas, como si intentara cavar algo. Escena puso a Sofía con la piel de gallina. «No está haciendo esto en vano», murmuró, observando al perro con atención. Alejandro, sin embargo, no dispuesto a tomarse la situación tan en serio, dejó escapar un suspiro de cansancio, se levantó y se pasó la mano por el pelo con impaciencia. «Eso es solo una vieja caja fuerte. Deben haberse olvidado de esto hace años, no hay nada dentro». Pero Tequila no pareció estar de acuerdo. Con un fuerte, empujó su hocico contra el frío metal, gruñendo, como si intentara mostrarles algo que aún no habían entendido. Sofía sintió una en el pecho. Conocía la postura de un perro asustado, de un perro curioso, de un perro juguetón, pero lo que vio ante ella fue: Tequila estaba tratando de proteger algo, o tal vez protegerlos. «No creo que debamos ignorar esto», dijo bajándola. Alejandro puso los ojos en blanco, pero en el fondo sabía que no podría convencerla. Lo miró una vez más, la caja fuerte, luego al perro, que permanecía inmóvil. Sus ojos oscuros, la pequeña luz que entraba en el sótano. Había algo ahí dentro, algo que Tequila sabía que necesitaban encontrar. Pero la pregunta, ¿estaban preparados para descubrir qué era? ¿Alguna vez habías visto a un perro insistir tanto en algo que parecía imposible de... No fue solo una inquietud pasajera o un interés momentáneo. Lo sabía. Sintió que algo andaba mal, que esa caja fuerte no era solo un objeto olvidado en el sótano, y la forma en que gruñó al frío metal, como si frente a algo que no debería estar allí, hizo que Sofía sintiera un nudo en el estómago. Si no podían abrir la caja fuerte a la fuerza, la llave tenía que estar en algún lugar. Sofía estaba segura de ello. Las casas antiguas guardan secretos, pequeños objetos olvidados, escondidos muebles, dentro de cajones que nadie toca desde hace años. Quizás los abuelos cerraron esa caja fuerte por alguna razón. Tal vez la llave cerca, esperando a ser encontrada. Alejandro, en cambio, seguía pensando que estaban perdiendo el tiempo. «Incluso si encontramos llave, eso no significa que haya nada interesante dentro», refunfuñó, mientras hurgaba entre una pila de papeles viejos sobre escritorio. Pero Sofía no estaba dispuesta a darse por vencida. Había una razón por la que actuaba como lo hacía, una razón por la que todavía no entendían.
Una vez decidido, comenzó a buscar en todos los rincones la casa. Cajones crujieron al abrirse después de tanto tiempo, cajas de cartón volteadas, objetos envejecidos el tiempo pasaron por sus manos. Entre el desorden aparecieron pequeños recordatorios del pasado de la familia, fotografías, antiguas, monedas de otros tiempos. Pero no hay llave. El tequila acompañó cada movimiento. No corría por la casa, como lo haría un perro emocionado tanta noticia. No lo distraían los viejos olores, ni los pequeños objetos esparcidos por él observaba, siempre atento, como si supiera que se estaban acercando vez más. Al cabo de un rato, Alejandro empezó a dar señales de impaciencia. «Ya hemos buscado por todos, no tiene sentido continuar», dijo cerrando bien un cajón vacío. Sofía suspiró frustrada. Ya habían registrado la oficina, sala y los armarios del dormitorio de los abuelos. Nada. No hay señales de la llave ni idea de dónde podría estar, pero en el fondo sentía que no rendirse. Algo dentro de ella, tal vez esa misma intuición que hizo que Tequila actuara de esa manera, le dijo que en el camino correcto. El perro, que hasta había estado observando en silencio, de repente se levantó y caminó hacia la puerta. Miró hacia atrás, como si esperara que lo siguieran. Con un breve ladrido empezó a caminar. Sofía miró a Alejandro y vio en su rostro la misma duda que pasaba por su cabeza. Tequila sabía algo, y tal si lo seguían, los llevaría exactamente a donde debían ir. ¿Alguna vez has notado cómo reaccionan los perros ante lo que no entendemos? A veces cosas que para nosotros son solo detalles insignificantes. Un olor diferente, un sonido ahogado, un objeto olvidado. Para Tequila sabía que esa caja fuerte contenía algo importante, y ahora parecía que sabía incluso más que sus hermanos. Después de seguir al hasta un viejo baúl de madera en la habitación de sus abuelos, Sofía y Alejandro comenzaron a hurgar en papeles viejos con la de encontrar una pista sobre la llave. Había documentos amarillentos, recibos de décadas anteriores, agendas mohosas por el tiempo. Pero fue Alejandro quien encontró algo que hizo que la habitación se sintiera aún más. Era un manojo de cartas atadas con un trozo de cuerda, descolorida. El papel, frágil y desgastado, parecía capaz de desmoronarse con cualquier toque brusco. La letra era clara. Uno de esos estilos antiguos ya casi no se ven. Pero lo que nos llamó la atención no fue la forma en que estaban escritas las palabras, sino a quién dirigidas. Miguel. Alejandro frunció el ceño e intercambió una mirada con Sofía. ¿Alguna vez has oído hablar de este Miguel? Sofía tomó cartas de las manos de su hermano y las analizó más de cerca. El nombre le era desconocido. Conocían bien la historia familiar, o al menos que lo sabían. Pero ese nombre nunca había sido mencionado por sus abuelos ni por sus padres. ¿Quién era Miguel? ¿Y por qué había tantas escondidas allí para él? Tequila observó todo con atención. No ladró, no gruñó, pero mantuvo la vista fija en el sobre que sostenía, como si ese papel tuviera alguna importancia para él, o como si estuviera esperando que entendieran lo que él ya sabía. Sofía desató el cordón y abrió la primera carta con cuidado. El papel crujió bajo dedos y el olor a viejo y sin abrir se escapó en el aire. Al leer las primeras líneas, un escalofrío le recorrió la espalda. Las fueron personales, íntimas, llenas de anhelo y desesperación. Quien escribía hablaba de un secreto, algo que había estado oculto, algo que no ser revelado a nadie. «Esto se está poniendo raro», murmuró Alejandro, hojeando rápidamente las otras cartas. Sofía estuvo de acuerdo. Era un eufemismo para describir ese sentimiento que estaba creciendo dentro de ella. Era como si poco a poco estuvieran sacando un hilo suelto de tela vieja, desenredando todo lo que creían saber sobre su familia. Tequila bostezó, pero no de cansancio. Era si estuviera impaciente, como diciendo que estaban tardando demasiado en notar algo obvio, porque esta no era una carta cualquiera. Era una pieza, un rompecabezas que hasta ese momento nadie sabía que existía. ¿Alguna vez has notado cómo algunos perros parecen saber exactamente estar y qué hacer? Como si estuvieran guiados por algo que los humanos no podemos. Sienten cosas que escapan a nuestra percepción. Reaccionan ante presencias invisibles. Caminos que parecen imposibles de explicar. Pero, ¿y si de hecho no estuvieran siguiendo simplemente sus instintos? ¿Y si supieran exactamente lo que buscando? Tequila siempre ha mostrado un comportamiento peculiar
desde que llegó a esa casa. Pero esa noche algo durante el día permanecía inquieto, merodeando de un lado a otro, observando con ojos vigilantes a sus hermanos mientras discutían cartas de Miguel. Parecía comprender que se estaban acercando a algo, que estaban a de descubrir un secreto enterrado hacía mucho tiempo. Pero cuando cayó la noche y la casa quedó en silencio, Tequila no esperó más. Dormía intranquila, con el peso de sus recientes descubrimientos todavía palpitando en su mente. El nombre de Miguel resonó en su cabeza como una pregunta sin respuesta, pero en medio de su sueño algo la despertó. Al principio no pude decir era. Abrió los ojos lentamente, tratando de entender por qué sentía un extraño vacío a su alrededor. Y entonces se dio el Tequila no estaba allí. El espacio donde dormía cerca de la puerta estaba vacío. La manta improvisada aún estaba ligeramente por el calor de su cuerpo, pero no había señales del perro. El corazón de Sofía se aceleró. No era normal. Nunca salía de su habitación por la noche. Nunca. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido bajo y repetitivo, como el de garras arañando algo sólido. Ruido ahogado, procedente de algún lugar de abajo. Se sentó en la cama, su cuerpo ya lleno de una tensión que no podía explicar. Sintió un escalofrío su espalda, como si algo dentro de ella ya supiera lo que estaba sucediendo antes de que ella lo viera. Alejandro también se en la cama al notar el movimiento de su hermana. «¿Qué fue?», murmuró todavía medio dormido. Sofía no respondió de inmediato. Quedó de pie, con los pies descalzos tocando el frío suelo, y siguió el sonido. Atravesó el pasillo oscuro, bajó las escaleras con pasos cuidadosos, si una fuerza invisible la arrastrara. La puerta del sótano estaba abierta. Esa puerta que crujía cada vez que la empujaban, esa puerta que Tequila en mantener alejada de ellos, ahora estaba entreabierta. Un pequeño rayo de oscuridad escapaba por la rendija. El aire allí era más pesado, como si el propio entorno estuviera conteniendo la respiración, y ahí abajo, escondido entre las sombras, estaba Tequila. Bajó los primeros escalones, y la escena que tenía ante ella hizo que su corazón latiera más rápido. Tequila estaba en un rincón oscuro del sótano. Él se levantaba a su alrededor mientras sus patas se movían a toda prisa arañando el suelo. No parecía simplemente cavar, parecía decidido. Como contra el tiempo. «¿Tequila?». Su voz era baja, casi temerosa. El perro no se detuvo. Alejandro apareció detrás de ella, aún frotándoselos, pero su expresión cambió. Apenas vio lo que estaba pasando. «¿Qué está haciendo?». Sofía se acercó lentamente, oliendo el olor a húmeda mezclado con el polvo que flotaba en el aire. Las garras de Tequila rasparon el viejo cemento, arrancando pequeñas astillas suelo hasta que algo emergió de la tierra. Pequeño, amarillento, un sobre. Sofía se detuvo, sintiendo un escalofrío su piel. Su corazón latía aceleradamente, como si supiera que ese trozo de papel contenía algo importante, como si ese sobre, y enterrado en el sótano durante quién sabe cuánto tiempo, fuera la clave de algo que todavía no podía entender. Tequila se apartó un poco, jadeando. Sus ojos nunca abandonaron el sobre. Observó en silencio como si estuviera esperando algo, como si supiera que ya no había vuelta atrás. Sofía se en el frío suelo y recogió el sobre pequeño. Sintió el papel frágil y seco entre sus dedos. El nombre escrito en el frente, casi borrado por tiempo, hacía que el aire pareciera desaparecer de tus pulmones. Miguel. Alejandro también lo vio, y el silencio entre ambos fue. Sofía tragó fuerte, sintiendo la presencia de Tequila a su lado, su cuerpo cálido y firme, como estuviera allí para asegurarse de llegar hasta el final. Sabía que ese momento cambiaría todo, porque ahora no había más dudas. El Tequila los llevado a algo que nunca debieron haber encontrado. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que un animal sabía exactamente lo que haciendo? No cualquier instinto, sino algo más grande, como si siguiendo un propósito invisible, un llamado que solo él podía escuchar. Tequila no era solo cavar, sabía lo que estaba buscando, y ahora, con polvo todavía flotando en el aire, con las patas cubiertas de tierra y los ojos fijos en el sobre que tenía delante, parecía saber que había lo que necesitaba. Sofía sintió que su corazón latía aceleradamente, su respiración era irregular, como si acabara de correr larga distancia. Manos temblorosas se dirigieron hacia el sobre,
que parecía aún más frágil ahora que había salido de debajo la tierra. El papel amarillento se estaba desmoronando en algunas partes, manchado por él y la humedad del sótano, pero fue el peso dentro de él lo que le provocó un escalofrío por la espalda. Había algo ahí dentro. Se agachó junto a su hermana, mirándola con los ojos muy abiertos. Ni siquiera él pudo encontrar una explicación lógica a lo que estaban viviendo. ¿Lo supo? Su voz era más baja de lo que pretendía. Sofía no respondió. Ella tampoco lo sabía. La única certeza era que Tequila los había guiado allí. Primero el sótano, luego ese rincón específico, ahora ese sobre. Y ahora no quedaba otra que abrirlo. Con cuidado, retiró la solapa seca, rompiendo el sello que parecía intacto durante décadas. Sus dedos por el interior del sobre hasta sentir algo frío, metálico. Un escalofrío le recorrió la nuca mientras sacaba una pequeña y antigua llave hierro con un anillo grueso y desgastado por el tiempo. Alejandro y se miraron, y en ese momento no hicieron falta decir nada. Ambos sabían exactamente de qué se trataba: la llave de la caja fuerte. El que cayó entre ellos fue cortado por el sonido de las patas de Tequila moviéndose en el suelo. El perro observaba todo con atención, como esperando reacción, como si estuviera confirmando algo que ya sabía desde el principio. Sofía sintió que le sudaba la mano mientras apretaba con la llave. Su corazón latía demasiado fuerte en su pecho. Su respiración era superficial. Todo este tiempo habían buscado entre cajones, cajas, muebles viejos, sin éxito, pero Tequila lo sabía. Él siempre lo supo. Alejandro se pasó una mano la cara, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Esto no puede ser una coincidencia. Sofía estuvo de acuerdo. No fue coincidencia, no fue suerte. Era como si el perro hubiera sido guiado, como si hubiera regresado a esa casa con un propósito que apenas ahora revelarse. Tequila se lamió el hocico y se puso de pie, moviendo ligeramente cola, pero su mirada no mostró alivio. No estaba emocionado, no estaba feliz. Se limitó a observar atentamente, como si supiera esto era solo el comienzo. Sofía presionó la tecla en su palma y miró a Alejandro. La caja fuerte los estaba esperando. Y ahora ya no vuelta atrás. Todo fue una locura. Las coincidencias, el perro, los desvelos, la carta, ese nombre olvidado por el tiempo. Miguel. Era él. ¿Por qué nadie había hablado nunca de él? ¿Qué más escondía esa casa? Todo parecía inconexo, fragmentado, como piezas de un rompecabezas sin lógica. Pero la llave que tenía en la mano era real. Frío, áspero, viejo. Era una prueba de que algo se escondía esperando ser descubierto. Sofía sintió que le palpitaba la cabeza. Estaba exhausto. Las últimas noches apenas dormido. Desde que llegaron a esa casa todo parecía mal. No solo por las habitaciones cubiertas de polvo y la sensación de en las paredes, sino por algo más profundo. Algo que se instaló dentro de ella como malestar que no podía nombrar. Esa sensación de que estaban en el lugar correcto en el momento equivocado. A su lado, sostenía el sobre vacío y miraba el suelo cavado por Tequila como si intentara encontrar una explicación racional. Pero no hubo no por eso, no para un cachorro que apareció de la nada y los guió a un secreto enterrado décadas antes. Dejó escapar una risa breve y humor, sacudiendo la cabeza. Todo esto no tiene sentido. Sofía cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la entre sus dedos. Tenía razón, nada tenía sentido, pero tal vez abrir esa caja fuerte sería suficiente. Tal vez, dentro de él, algo que conectaba todos los puntos, algo que finalmente explicaba por qué esa casa los unía como si todavía tuviera historias que contar. Eso lo necesitaban, algo que les hiciera entender, algo que demostraría que todo esto no era solo un gran engaño. Tequila, sentada a su lado, en silencio. Sus ojos oscuros siguieron a los dos, pacientes, atentos, como si supiera que la decisión ya estaba tomada. Iban a abrir la caja fuerte. Les gustara o no lo que encontraron dentro, eso cambiaría todo. ¿Alguna vez has notado cómo algunos momentos parecen suspendidos en el tiempo? Como el aire a tu alrededor se hiciera más denso, los sonidos de fondo desaparecieran, y lo único que queda fuera la sensación de que algo está de cambiar. Cuando Sofía sostuvo la llave de la caja, sintió exactamente eso. Un segundo antes de girarlo, tuvo la impresión de que cruzaba una línea invisible,
en un territorio donde nada volvería a ser igual. Y a su lado, como si lo supiera mejor que nadie, Tequila no apartó la mirada. Alejandro respiró y colocó sus dedos sobre el frío hierro de la caja fuerte. El tiempo lo había desgastado, pero todavía estaba allí, intacto, a ser abierto. Sin dudarlo más, insertó la llave en la cerradura y la giró. El sonido del mecanismo al desbloquearse resonó por el sótano como un clic, y por un momento nadie se movió. Tequila se puso de pie, con el cuerpo y los oídos alerta. No gruñó, no ladró, pero su respiración acelerada reveló que algo en ese momento lo inquietaba. Sofía abrió la de la caja fuerte lentamente, como si tocara un fantasma. La oscuridad del interior pareció absorber la poca luz del sótano, y el olor papel envejecido se escapó cuando el aire atrapado en el interior se liberó. Tragó con fuerza antes de alcanzar lo que había dentro. Papel, papeles, cartas antiguas, documentos, fotografías amarillentas por el tiempo. Alejandro tomó uno de los sobres y lo abrió, revelando páginas escritas mano, la tinta ya descolorida pero aún legible. Los dos se miraron. No eran documentos ordinarios. En el fondo de la caja, casi escondido entre los papeles, había un grueso cuaderno con la tapa de cuero oscurecida por el tiempo. Sofía pasó las yemas los dedos por encima, sintiendo la textura áspera del material antes de cogerlo. «Un diario», murmuró, reconociendo la letra de primera página. Alejandro se inclinó para ver mejor, y su rostro se contrajo al leer el nombre escrito allí, Don Ernesto. Su Tequila caminaba de un lado a otro ahora, inquieto, como si sintiera que acababan de desenterrar algo importante. Pero antes de que cualquiera de dos pudiera abrir el diario, un tenue brillo llamó la atención de Sofía. En un rincón de la caja fuerte, como si sido colocado allí con sumo cuidado, había un reloj de oro. A diferencia de todo lo que habían visto hasta ahora, parecía intacto, pulido, si el tiempo no lo hubiera alcanzado. Sofía lo tomó suavemente, sintiendo el peso del frío metal en su palma. El reloj era hermoso, pero fue un que la dejó sin aliento. Una inscripción, pequeño, casi imperceptible, grabado en la parte trasera del reloj. Entrecerró los ojos para las palabras, y cuando finalmente las leyó, un escalofrío recorrió su piel. Alejandro se acercó al notar su expresión. «¿Qué escrito?» Sofía dudó un segundo antes de susurrar. «Para Miguel, con cariño, Ernesto». Alejandro guardó silencio. El nombre que encontraron en cartas, el nombre que nunca habían oído antes, ahora estaba allí, grabado en oro, sellado dentro de una caja fuerte durante décadas. Tequila dejó de caminar y se sentó junto a ellos con los ojos fijos en el reloj, como esperando finalmente entendieran. Sofía agarró el reloj entre sus dedos, porque ahora no había más dudas. Su abuelo tenía un secreto. Y ese reloj la clave para saber qué pasó realmente en esa casa. ¿Alguna vez has imaginado descubrir que todo lo que sabías sobre tu familia era solo versión incompleta de la verdad? Como si, durante toda su vida, hubiera estado borrando cuidadosamente partes de la historia, ocultando secretos que nunca debieron ser descubiertos. Alejandro y Sofía crecieron acerca de su abuelo, don Ernesto, como un hombre íntegro, honorable, alguien que trabajó duro para construir todo lo que. Pero ahora sentados en ese frío sótano, con un viejo diario en las manos, la imagen que tenían de empezaba a resquebrajarse. Tequila estaba inquieto. Desde que encontraron el diario dentro de la caja fuerte, no había dejado caminar de un lado a otro, sus patas tocando ligeramente el piso de madera, como si supiera que era más grande de lo que imaginaban. Gruñó, no ladró, pero miró todo con ojos atentos, como si estuviera allí para asegurarse de que Alejandro y Sofía no ignoraran lo que acababan de. Sofía abrió el diario lentamente, sintiendo entre sus la textura áspera del cuero envejecido. Las primeras páginas parecían normales, descripciones de la vida diaria de Ernesto, sobre el trabajo, las finanzas y las dificultades comunes de su época, pero a medida que avanzaban, los textos empezaron a cambiar. El tono se volvió tenso. Las frases eran cortas, rápidas, como si hubieran sido escritas por alguien que necesitara dejar constancia de algo urgente, sin llamar la atención. Y entonces un nombre empezó a aparecer una y otra vez. Miguel. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ella intercambiaron una mirada confusa. Nunca escucharon ese nombre antes de encontrar las letras escondidas en la habitación. Nadie mencionó nunca un Miguel en la familia.
Pero ahí estaba, escrito con tanta frecuencia que era imposible ignorar su importancia. Alejandro hojeando las páginas y luego encontró algo que le hizo temblar las manos. Miguel era el hermano gemelo de Ernesto. El shock fue instantáneo. Miraron intentando procesar la información. ¿Tu abuelo tenía un hermano gemelo? ¿Cómo era posible que nunca hubieran oído hablar de él? Ni fotos, ni historias de la infancia. Nada. Sofía respiró hondo y siguió leyendo. La historia que se desarrolló en las siguientes páginas fue algo que de los dos podría haber imaginado. Miguel no solo existió, sino que fue borrado la historia familiar. En la década de 1950 fue acusado de un delito, algo grande, algo que podría destruir no solo su vida, sino de toda su familia. Pero por lo que Ernesto escribió en su diario, Miguel era inocente, lo habían incriminado, perseguido y obligado a ir de Ernesto, incapaz de aceptar que su hermano gemelo fuera condenado por algo que no hizo. Tomó una decisión que cambiaría, lo escondió. En esa casa, Sofía sintió que se le erizaba la piel. Ahora todo empezaba a tener sentido. El sótano, la fuerte, las letras escondidas. Ernesto escondió allí a Miguel, viviendo en las sombras, lejos de los ojos del mundo. Las cartas encontradas ser su única forma de comunicación con alguien del exterior, y cuando ya no fue seguro seguir correspondiendo, dejó de... ¿Pero qué pasó después? Sofía pasó las páginas ahora más rápidamente, sus ojos recorriendo rápidamente las palabras escritas con tinta. Ya el diario hablaba de cómo Ernesto intentó encontrar la manera de limpiar el nombre de su hermano, de los días tensos que vivieron en esa casa, de los momentos en que casi fueron descubiertos. Pero entonces, de repente, las notas y luego se detuvieron. La última página escrita estaba incompleta, como si Ernesto hubiera sido interrumpido. No hubo un adiós. No hubo informe final sobre lo sucedido con Miguel. Alejandro frunció los labios y pasó las páginas vacías como si esperara que de alguna manera las siguieran ahí, escondidas en alguna parte. Pero lo que quedó fue el silencio. Desapareció, murmuró Sofía. Alejandro asintió lentamente. ¿O le pasó algo? Los dos permanecieron en silencio por rato, absorbiendo la historia que acababan de descubrir. Su abuelo pasó su vida ocultando este secreto. En esa vivía Miguel. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Y a dónde fue? Sofía miró a Tequila. Estaba sentado junto a ellos, respirando lentamente, con los ojos en el diario como si entendiera cada palabra escrita allí. Y en ese momento, Sofía se dio cuenta de que aún no habían terminado. Es que Miguel haya desaparecido de las páginas del diario, pero no había desaparecido de la historia, y de alguna manera, Tequila los estaba guiando él. ¿Alguna vez has notado cómo algunos objetos transmiten historias que van mucho más allá de lo que podemos ver? Algunas parecen tener un peso invisible, un pasado que insiste en estar presente, incluso después de décadas. El reloj de Miguel era exactamente así. El momento en que Sofía lo abrazó, sintió algo diferente. No era solo una pieza vieja y hermosa, era algo más grande, algo que parecía contenerlos de una historia que aún no había terminado. La tenue luz del sótano se reflejaba en el metal dorado, creando pequeños que bailaban sobre la superficie pulida. A diferencia de los papeles amarillentos y del viejo diario, el reloj parecía nuevo, como si tiempo no se hubiera atrevido a tocarlo. Alejandro tomó el objeto de las manos de su hermana. Sintiendo el peso sólido del oro contra lo giró entre sus dedos, observando los minúsculos detalles de los engranajes visibles a través de la tapa de cristal. No era un reloj cualquiera. Sofía, todavía absorbiendo palabras grabadas en el reverso. Para Miguel, con cariño, Ernesto. Empezó a unir los puntos. Si Miguel estaba siendo acusado de delito que no cometió, ¿por qué estaba escondido un reloj tan valioso en la caja fuerte? ¿Realmente pertenecía o había algo más en la historia? Alejandro frunció el ceño pensativamente. No sabía mucho sobre relojes antiguos, pero este ser de una época mucho anterior a todo lo que conocían. El oro brillaba. Las marcas de fabricación no se parecían a nada que hubieran visto. Quizás fuera una reliquia familiar, quizás había sido un regalo. Pero la hipótesis más molestó a Sofía fue la posibilidad de que ese reloj estuviera directamente vinculado con el motivo por el cual Miguel tuvo que desaparecer. Tequila, que hasta entonces había estado observando en silencio, finalmente se movió.
Se acercó a sus hermanos, olió el reloj y su cálido pasó suavemente por el metal. Era casi como si estuviera reconociendo ese objeto, como si, de algún modo inexplicable, ya que ese reloj era importante. Alejandro acercó el objeto a la luz y luego notó algo que al principio había pasado desapercibido. «Aquí hay murmuró entrecerrando los ojos. Sofía se acercó para ver mejor. Pequeño, casi imperceptible, un emblema estaba grabado en el lateral reloj, escondido entre las muescas metálicas. Era un escudo de armas, un diseño diminuto de algo que parecía águila, con las alas extendidas, rodeada por un círculo ornamentado. «Ese no parece un reloj cualquiera», comentó sintiendo cómo la tensión crecía en su interior. Alejandro sacó su celular y tomó una foto de la marca, la imagen para ver los detalles. Así que rápidamente escribió algunas palabras en el motor de búsqueda. No sabía exactamente lo que estaba buscando. Esa sensación de que estaban a punto de descubrir algo importante era demasiado fuerte como para ignorarla. El resultado apareció casi de inmediato. Ojos de Sofía se abrieron como platos. El reloj pertenecía a una rara colección, perdida durante décadas, de una empresa de joyería europea que cerró los años 50. Un modelo exclusivo, fabricado por encargo para un grupo selecto de personas, extremadamente y llevaba más de 50 años desaparecido. Sofía sintió un escalofrío su piel. «Alejandro, ese reloj vale una fortuna». Alejandro miró el objeto que tenía en la mano como si recién ahora lo que sostenían. Si Miguel era inocente, si realmente fue acusado injustamente, ¿acabó ese reloj con él? Tequila gruñó bajo un sonido casi imperceptible, pero lleno de algo que Sofía ya empezaba a reconocer. La historia aún no terminado, y ese reloj fue más que un recordatorio del pasado. Era la pieza que faltaba para entenderlo todo. ¿Alguna vez miraste a Animal a los ojos y sentiste que sabía algo que tú no sabías? Como si llevara una historia invisible, algo que no se puede con palabras, pero que sigue ahí presente, pesando en el aire. Sofía nunca fue de las que creen en las coincidencias. Desde el en que Tequila apareció en el patio trasero, supo que había algo extraño en él. Ahora, después de todo lo que habían descubierto, ese se hacía cada vez más imposible de ignorar. Tequila nunca se comportó como un cachorro perdido. Nunca mostró esa vacilación de un animal que adaptarse a un nuevo entorno. Desde el primer día, caminó por la casa como si ya conociera cada rincón, si estuviera volviendo a visitar un lugar en el que había estado antes. Evitó ciertas áreas, pero no por miedo. Era como si estuviera honrando que solo él conocía. No buscó cariño, no pidió comida, no buscó consuelo. En cambio, observó, guió. Ahora, mientras Sofía sostenía ese valioso reloj con el nombre de Miguel grabado y el peso del pasado de su familia recaía sobre sus hombros, a Tequila y sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Alguna vez te has parado a pensar que él podría tener una conexión con todo esto?, preguntó. Quitarle los ojos de encima al perro. Alejandro, que aún intentaba procesar todo lo que habían descubierto, levantó la cabeza y frunció el ceño. ¿Esto? Sofía se mordió el labio. Incluso a ella la idea le parecía absurda, pero al mismo tiempo no podía ignorarla. Apareció de la nada. En el mismo momento regresamos a esta casa. Nunca actuó como un perro asustado, nunca intentó huir. Sabía exactamente dónde quería estar. Y luego llevó directo a todo esto. Por la caja fuerte, por la llave, por la verdad sobre Miguel. Alejandro guardó silencio unos segundos. Nunca antes había prestado atención, pero ahora que Sofía lo dijo en voz alta, algo dentro de él se retorció. Recordó cada momento en que Tequila los al siguiente paso, como él parecía entender lo que estaba sucediendo mejor que ellos. ¿Crees que ha estado antes?, preguntó de mala gana. Sofía miró a Tequila. El perro permaneció inmóvil, sentado junto a ellos en el sótano, con las ligeramente levantadas y los ojos oscuros fijos en ambos. No parecía solo un espectador, parecía parte de la historia. Creo que nunca fue un cualquiera, dijo Sofía sintiendo un escalofrío. Y tal vez regresó para terminar algo. Alejandro dejó escapar una corta y nerviosa. ¿Estás diciendo que podría ser? No terminó la frase. Era una locura pensar en ello. Pero hubo tantas: el reloj, las cartas, la caja fuerte, la reacción de Tequila ante cada descubrimiento. Los condujo hasta la llave como si ya supiera estaba, como si él la estuviera protegiendo. Sofía se acercó al perro,
arrodillándose frente a él. Su latía con fuerza. Tequila la miró en silencio, respirando lenta y atentamente. «¿Quién eres?», susurró, sabiendo que no obtendría respuesta. Pero un momento tuvo la impresión de que si Tequila pudiera hablar, tendría mucho que decir. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión que parecía grande que tú? Una elección que podría cambiar no solo tu vida, sino también la historia de que ya no estaba ahí para defenderse. Sofía y Alejandro sintieron ese peso mientras miraban el reloj que brillaba en la de la casa. El objeto era más que oro y engranajes raros. Era un enterrado, una verdad que alguien había intentado ocultar durante más de medio siglo. La caja fuerte, el diario, las cartas, todo apuntaba a la conclusión. Miguel fue acusado injustamente. El reloj que ahora descansaba en las manos de Alejandro no era solo una reliquia, era la prueba de que la acusación contra Miguel estaba vinculada a algo más grande, algo que tal vez nunca hubiera tenido la oportunidad de explicar. Sofía miró a Tequila. Desde que sacaron ese objeto de la caja, el perro no le había quitado los ojos de encima. No gruñó, no ladró. Se limitó a observar, con esa mirada y atenta, como si estuviera esperando a ver qué harían a continuación. Como si esa elección fuera más importante de lo que podían, Alejandro rompió el silencio. «Si vendemos este reloj, seremos ricos. ¿Pero entonces qué? Por la vida sabiendo que ocultamos la verdad», Sofía suspiró, con el corazón acelerado. «No es por eso que encontramos todo esto. Si Miguel fue injustamente, si pasó su vida huyendo, entonces tenemos que hacer algo». Alejandro se pasó una mano por la cara, claramente luchando con peso de esa decisión, pero sabía que su hermana tenía razón. Desde el momento en que abrieron la caja fuerte, ya no eran solo explorando la casa familiar. Se habían convertido en parte de una historia que debía completarse. El reloj no les pertenecía. A la verdad, Sofía tomó el diario y las cartas y las colocó todo con cuidado dentro de una carpeta. Alejandro sostuvo el reloj por unos momentos más de finalmente asentir, como si aceptara el destino que habían elegido. Contarían la historia de Limpia tu nombre, y con eso tal vez finalmente entenderían por qué apareció el Tequila en sus vidas. El perro se levantó moviendo la cola una vez, luego simplemente caminó hacia la puerta y se quedó allí, como si los hubiera estado esperando. Como si que la historia aún no había llegado a su fin. ¿Alguna vez has visto a un animal cambiar el curso de una historia? No solo estar presente en importantes, sino ser realmente el hilo que conecta el pasado con el presente, como si tuviera un propósito mucho mayor que estar allí. Tequila apareció sin explicación, insistió en cosas que nadie entendía, guió a Sofía y a cada pieza de este rompecabezas, y ahora, cuando parecía que todo finalmente se había resuelto, todavía esperaba algo. Como si que todavía faltaba una última pieza. La historia de Miguel tomó proporciones que ninguno de los hermanos podría haber imaginado. Cuando entregar el reloj y los documentos a las autoridades, no pensaron en el impacto que tendría. El caso, olvidado durante más de medio siglo, ahora noticia. Los periódicos locales hablaron de un hombre inocente que pasó su vida huyendo por un crimen que nunca cometió. El nombre de Miguel, borrado de la historia familiar, ahora estaba siendo restaurado, y entonces esa mañana silenciosa, alguien llamó a la puerta. Sofía fue la primera en el sonido resonó por toda la casa, un ruido constante pero vacilante. Alejandro, que estaba ordenando el último de los papeles la mesa, miró a su hermana compartiendo el mismo extraño sentimiento. Tequila estaba en la puerta antes que alguien se moviera. Se sentó allí atento, con la respiración tranquila y la cola quieta. No ladró. No gruñó. Esperé. Sofía abrió la puerta lentamente. Afuera estaba de pie un hombre muy mayor, apoyado en un bastón. Con los ojos hundidos y llenos de historias, el tiempo no había logrado borrar. Vestía ropa sencilla, desgastada por los años, y tenía la postura de alguien que ha cargado con el peso del pasado durante demasiado tiempo. Pero fue cuando sus ojos se posaron en Tequila que algo el anciano, que hasta entonces había llevado sobre sus hombros el peso de su vida, abrió muchos ojos como si acabara de ver un fantasma. Su expresión, antes marcada por el cansancio, se desmoronó ante ellos, transformándose en algo profundo, más intenso. Sus labios temblaron, su respiración se entrecortó y luego, en un susurro apenas audible, las palabras de su boca. «Pensé que nunca más te volvería a ver».
La voz era débil, llena de emoción, y en ese momento el silencio se volvió Tequila, inmóvil en la puerta. No apartó la mirada, no movió la cola, no avanzó, no retrocedió. Se quedó allí, con sus ojos oscuros fijos en el hombre que tenía delante, como si lo hubiera estado esperando durante mucho, mucho tiempo, como si supiera que ese era inevitable. Sofía sintió un escalofrío recorrer su piel. Miró a Alejandro, tratando de encontrar en él alguna explicación lo que estaban presenciando, pero su hermano parecía tan confundido como ella. ¿Qué estaba pasando? ¿Era ese hombre? ¿Y por qué miraba a Tequila como si estuviera frente a algo que creía perdido para siempre? Fue Alejandro quien logró romper el primero. ¿Quién eres? El anciano permaneció unos segundos sin responder, sus ojos aún brillando de emoción, no la mirada de Tequila. Luego, como si lo hubieran devuelto al presente, respiró hondo y sonrió levemente. Una sonrisa que transmitía una profunda, pero también una especie de alivio. Mi nombre es Miguel. El mundo pareció detenerse. Sofía sintió que el aire le escapaba de los pulmones. Miguel, el nombre que encontraron en las cartas, el nombre grabado en el reloj, el nombre que intentó proteger toda su vida, el nombre que hasta hace unas semanas ni siquiera existía para ellos. Alejandro parpadeó un par de como si intentara procesar esa información. Las mentes de ambos daban vueltas en un revoltijo de pensamientos, pero antes que pudieran decir algo, Miguel dio un paso adelante y con manos temblorosas se acercó lentamente a Tequila. «¿Me encontraste otra vez?» Voz se apagó y tragó fuerte, tocando la nariz del perro con las yemas de los dedos, como si necesitara asegurarse de que es real. Tequila cerró los ojos por un breve momento, su cuerpo se relajó bajo el tacto del anciano, y luego hizo que ni Sofía ni Alejandro habían visto antes. Se acercó, bajó levemente la cabeza y apoyó la frente en las piernas de Miguel, como gesto reencuentro, como si esa espera finalmente hubiera llegado a su fin. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. El Tequila no apareció en casa por casualidad. Nunca estuvo perdido. Nunca fue solo un perro callejero. De alguna manera, inexplicable y al mismo inevitable, sabía exactamente hacia dónde se dirigía. Sabía lo que tenía que hacer, y ahora, frente a Miguel, finalmente había su misión. Porque algunas historias no terminan hasta que todo vuelve al lugar que le corresponde. El silencio que rodeó él parecía demasiado pesado para romperlo. Miguel permaneció allí, arrodillado frente a Tequila, como si el tiempo se hubiera sobre sí mismo y lo hubiera transportado a un pasado que nunca podría olvidar. Alejandro y Sofía todavía intentaban todo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se presentó ahora ante ellos este hombre, que hasta hace unos días era solo un perdido en letras olvidadas? Y más que eso, ¿cómo lo supo Tequila? Fue Miguel quien finalmente habló, con la voz y débil, agobiada por el peso de los años y los recuerdos. Me pasé la vida huyendo, pero nunca dejé de buscar. Levantó la vista y observó los dos nietos de su hermano como si los conociera desde hacía mucho tiempo. Aún le temblaban las manos mientras acariciaba cabeza de Tequila, quien permanecía inmóvil, callado, como si entendiera cada palabra. Cuando me dé ese crimen, supe que no tenía ninguna posibilidad. La gente ya había decidido que yo era culpable antes de que pudiera defenderme. Si no me hubiera escondido, me habrían arrestado o algo peor. Sofía sintió un escalofrío. Eso estaba en el diario de su abuelo. Pero leer sobre algo, escuchar la verdad directamente de boca de alguien que lo vivió, era completamente diferente. Miguel suspiró y sus ojos el interior de la casa, como si estuviera repasando todos los recuerdos que ese lugar guardaba. Llevo mucho tiempo aquí. Escuché el mundo exterior, pero no podía ser parte de él. Ernesto hizo todo lo posible para asegurarse de que yo estuviera salvo, pero él también tenía una vida, una familia. Con el tiempo, nos dimos cuenta que no podía durar para siempre. Hizo una pausa, como si las siguientes palabras fueran difíciles de decir. Entonces un día me fui. Encontró la manera de sacarme de la ciudad, un nuevo nombre, una nueva oportunidad. Pero marcharme significó cortar todos los lazos, abandonar todo lo conocía. No podía llevarme nada, excepto un amigo. Sus ojos volvieron a Tequila y su expresión se suavizó. En ese momento había perro conmigo. Un callejero como este. Siempre me acompañaba los días que no podía salir. Dormía cerca de mí. Me brindaba la compañía que puede tener un hombre escondido. Cuando me fui,
Tuve que dejarlo atrás. Alejandro se cruzó de brazos, absorbiéndola. ¿Y qué pasó después? Miguel negó con la cabeza. Pasé mi vida esperando que la verdad saliera a la luz, que se limpiara el nombre de familia. Pero a nadie le importaba un hombre que ya había sido olvidado. Mi hermano lo intentó, sé que lo intentó. Pero tiempo pasó, y seguí huyendo. Hizo una pausa y miró directamente a sus hermanos, hasta que vi mi nombre en un periódico. Por primera vez contaba mi historia. Sofía y Alejandro intercambiaron una mirada. Ellos fueron los que sacaron todo a la luz, los que entregaron los que buscaron respuestas. Ellos fueron quienes, sin saberlo, trajeron de vuelta a Miguel. Pero todavía quedaba una pregunta al aire. Sofía tragó saliva y preguntó qué tenía en mente desde el momento en que abrió esa puerta. ¿Y el tequila? Miró al perro. Su mirada se llenó de algo que ni siquiera el tiempo podía borrar. No sé cómo explicarlo, pero cuando lo vi lo supe. Era como mirar un amigo que perdí hace mucho tiempo y que de alguna manera había encontrado el camino de regreso a mí. Los ojos de Sofía se de lágrimas. Miró a Tequila, que seguía tranquilo, leal e inquebrantable. No importaba cómo ni por qué, pero él estuvo a su lado el tiempo. Dirigir, proteger, guiar para que finalmente se encontrara la verdad. Porque algunas historias no terminan, que todo vuelve al lugar que le corresponde. Tequila nunca fue solo un cachorro. Desde el primer momento se comportó de manera diferente, como si donde estaba, y más que eso, como si tuviera un propósito allí. Sofía lo había sentido desde que lo vio por primera vez en el patio trasero, entre la maleza, observando la casa con esa calma inquietante, como si estuviera esperando, como si supiera que ese era su destino. Ahora, al ver arrodillado ante él, todo cobró sentido. El perro nunca fue una casualidad, nunca fue un animal perdido buscando refugio. Llegó en ese momento porque necesitaba estar ahí, porque había algo que todavía no estaba resuelto, algo que había que descubrir. Desde el primer día a Sofía y Alejandro, a través de los secretos escondidos en la casa, los guió hasta la caja fuerte, insistió en que siguieran las dejadas en el pasado. Cuando gruñó al sótano, no fue miedo, fue una advertencia. Cuando cavó la tierra para encontrarla no fue suerte, era el destino. Miguel lo miró como si hubiera conocido a un viejo amigo, como si supiera que Perro llevaba consigo una historia mucho más grande de lo que nadie podía imaginar. «Siempre lo supiste, ¿no?», murmuró Miguel, la voz llena de emoción. Tequila no meneó la cola, no saltó emocionado como lo haría cualquier otro perro al conocer a alguien. Simplemente se mantuvo firme, sentado, respirando tranquilamente, con sus oscuros fijos en el hombre que pasó su vida huyendo, como asegurándole que estaba allí, que la historia finalmente estaba completa. Sofía un nudo en la garganta. ¿Por qué los eligió Tequila? ¿Por qué apareció justo en ese momento, justo en esa casa? ¿Siempre esperó el día en que Miguel? ¿O fue enviado a traer de vuelta a Miguel? Se arrodilló junto a Miguel y pasó su mano por el pelaje de Tequila, el calor de su cuerpo. Su corazón latía con fuerza, pero su mirada permanecía serena. «Tú nos trajiste aquí», susurró. El perro respiró hondo y, por vez en mucho tiempo, cerró los ojos y apoyó la cabeza en las piernas de Miguel, como si por fin pudiera descansar. Como si tu misión estuviera porque algunas historias no terminan hasta que todo vuelve al lugar que le corresponde. Y Tequila, siempre lo supe. Historias nos encuentran en el momento adecuado. Tal vez sentiste esto al seguir cada detalle de este viaje, cada misterio desentrañado, cada pieza pasado que finalmente encontró su lugar. Historias como esta nos muestran el poder de las conexiones, de los vínculos que van más allá del y la explicación, y ahora eres parte de ello. Si este video te llamó la atención, te emocionó, te sorprendió o te perdiste por unos minutos en una historia que necesitaba ser contada, imagina lo que viene a continuación. El siguiente video ya en pantalla y trae otra historia fascinante, y estoy seguro de que te involucrarás aún más. Antes de continuar, marca tú aquí en los comentarios escribiendo Tequila y difunda esta historia a más personas con un simple toque en el botón Me gusta. Su marca la diferencia y mantiene vivo este viaje. Ahora prepárate, porque lo que viene a continuación te sacudirá aún más. Haz clic en el siguiente y continúa esta experiencia.